pido que estén atentos. Vamos a iniciar con el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin antes se llamaba enfermedad de Hodgkin y estaba muy relacionada con procesos infecciosos. Inicialmente no se pensaba que era una enfermedad neoplásica, sino que era una enfermedad secundaria a un proceso infeccioso, principalmente viral, relacionado al Epstein-Barr. Entonces, acá tenemos una diapositiva donde se muestra el sistema linfático y vemos que está en todas las partes del organismo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Todo un árbol linfático por donde va a transcurrir la linfa, ¿no? Entonces, este sistema linfático va a transportar linfa. ¿Qué cosa tiene la linfa? ¿Qué cosa es? Es un líquido claro que tiene los linfocitos B y T. Los linfocitos B, como ustedes saben, son generadores de anticuerpos para combatir las infecciones. Y los linfocitos T son bloqueadores de los virus, destruyen los virus y células extrañas, y además van a activar a los linfocitos B para que generen anticuerpos contra estos virus o con algunas infecciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando un linfocito B no cumple su función? Porque el linfoma de Hodgkin principalmente está compuesto por alteración de linfocitos de tipo B. Entonces, un linfocito B que se encuentra en proceso de maduración o de activación en el ganglio linfático, que está cumpliendo su función de enfrentar infecciones y fabricar anticuerpos. Entonces, este linfocito sufre una alteración genética que van a regular su capacidad para producir anticuerpos. Entonces, no lo puede hacer. Esa alteración hace que la célula sea incapaz de llevar a cabo la función. ¿Cuál es la función? Producir anticuerpos. Entonces, esta célula debería morir en el ganglio linfático mediante la apoptosis, ¿no? Que es la muerte celular programada. Pero, de alguna manera, esta alteración no lleva a la apoptosis, sino que sigue este linfocito vivo y además va a tener otras alteraciones en sus genes y le permiten sobrevivir, escapar al control de las células encargadas de la vigilancia inmunológica, que significa debe morir ese linfocito. Y de esta manera, al no tener esa programación, van a proliferar de forma incontrolada. Esa proliferación de este tipo de linfocitos es lo que se llama linfoma de Hodgkin. Cuando se presenta la enfermedad, justamente la característica es la presencia de ganglios aumentados de volumen, principalmente en la región cervical, en la región axilar y en la región inguinal. Esos son los sitios de presentación más frecuente. Definitivamente la más frecuente es a nivel cervical. Entonces, estos ganglios son unas masas que van creciendo progresivamente y que no producen dolor. Esa es la diferencia, que no hay un proceso infeccioso reciente que justifique que esos ganglios se hayan aumentado de tamaño. Además, la consistencia es totalmente diferente de un ganglio inflamatorio que es más bien renitente y que tiene otros signos de inflamación como son el calor, el dolor,
el color, calor, dolor. Entonces, estos ganglios se diseminan en las diferentes cadenas ganglionares locales, primero a nivel del cuello, si es que es ahí donde comienza todo el proceso. Entonces, aquí ven ustedes en esta diapositiva una masa cervical bastante grande en un paciente mayor, y obviamente esa no es una enfermedad inicial, sino que es una enfermedad avanzada, porque se ve una masa bulky y además compromiso de varias cadenas ganglionares en el cuello. El linfoma de Hodgkin tiene dos tipos principales. El linfoma de Hodgkin clásico, que va a representar más del 95% de los casos, y se caracteriza porque en el ganglio linfático se van a encontrar unas células gigantes con varios núcleos que se llama la célula de Ritt-Sternberg. Este grupo de linfoma clásico tiene 4 variantes que van a tener una evolución muy similar, y además el tratamiento va a ser el mismo para las 4. La única diferencia es de que hay un grupo predominante. Esta es la célula de Ritt-Sternberg. Como ven, tiene varios núcleos. Algunos le dicen que es una célula en espejo. Esta es la clasificación de los subtipos histológicos. Decíamos que el clásico era el 95%, porque el otro tipo histológico del linfoma de Hodgkin es el de predominio linfocítico nodular, que está en un 5%. ¿Y cómo vamos a determinar cuál es clásico o cuál es de predominio linfocítico nodular? Tenemos dos formas. En el clásico hemos dicho que está la célula de Ritt-Sternberg. En el de predominio linfocítico nodular hay una célula que se llama en roseta o en palomita de maíz. Entonces, para comenzar, por la morfología se diferencia, pero además se va a diferenciar por la inmunohistoquímica. Entonces, en el tipo clásico vamos a ver que tiene marcadores como el CD15, el CD30 positivo. Todos ellos, como hemos dicho, son parecidos, pero el que predomina es el de esclerosis nodular, que es el 40 o 75% de todos los casos. Entonces, si el clásico es el 95%, la esclerosis nodular puede ser hasta 75%. Y de ahí vienen las otras variedades como la celularidad mixta, la depresión linfocitaria o el linfoma rico en linfocitos, que estos son más raros. En el caso del predominio linfocítico nodular, su marcador más importante es el CD20. Entonces, clásico, CD15, CD30. Predominio linfocítico, CD20. ¿Y por qué va a ser importante? Por los blancos terapéuticos, con esos marcadores. Para hacer un poquito más de información sobre el clásico, vamos a decir que aparte de las 4 variantes, este linfoma de Hodgkin, si es que no tiene tratamiento, va a haber posibilidad de avance de la enfermedad en pocos meses, en pocos años, y condicionar riesgo de muerte para el paciente. Por eso es que este tipo de linfoma siempre va a requerir tratamiento inmediato. Es importante establecer el estadio y establecer los factores de riesgo para poder determinar qué, cuál y cuánto es lo que vamos a dar de terapia. Esta enfermedad responde muy bien al tratamiento primario y la mayoría de los pacientes
van a alcanzar remisión completa. Estos pacientes que alcanzan remisión completa al primer tratamiento que se les da, se pueden considerar curados. Sin embargo, tenemos que hacer siempre control del paciente. Hay recaídas que generalmente son en los primeros 2 o 3 años después del tratamiento. Después de los 5 años es bastante raro. Por eso es que se aconseja hacer un mantenimiento y una observación hasta 5 años por lo menos a este tipo de pacientes. Para hacer el estadiaje, vamos a ver en el diagrama de que un estadio 1 es simplemente tener una masa ganglionar, una cadena ganglionar, ya sea en el cuello, o en la axila, o en la ingle, pero no en los 3 lugares. Si es que está en uno de esos sitios, no debe estar en el lado del mediastino superior y del mediastino inferior. Solamente puede estar en un lado. El estadio 2 es cuando tienes 2 cadenas comprometidas en diferente lugar. Entonces acá vemos que está la cadena cervical. Vemos otra masa que puede corresponder al timo. Puede haber en el timo, en el vaso, incluso puede estar en hígado. Y eso se considera como una extensión de la enfermedad, pero no como si fuera un órgano para un estadio 4. Vamos a ver qué cosa es un estadio 3 y qué es un estadio 4. Entonces, el estadio 1 va a afectar una sola área ganglionar, o puede ser una localización no ganglionar, pero una sola. El estadio 2 es cuando se afectan 2 o más áreas, pero siempre que están localizadas a un mismo lado del diafragma. Si es que tienen una masa arriba del diafragma y una masa abajo del diafragma, o sea, superior e inferior, ya eso no se considera un estadio 2, aunque haya solo 2 zonas afectadas. El estadio 3 es cuando se afecta a ambos lados del diafragma. Puede haber enfermedad en áreas ganglionares en ambos lados y además se puede afectar un órgano no linfático. Hemos dicho que el vaso, el hígado, el timo, incluso las amígdalas son de carácter linfático, así que eso no lo vamos a considerar. El estadio 4 ya se define cuando hay afectación de varios órganos que no son linfáticos. Por ejemplo, el riñón, la médula ósea, el pulmón, ¿no? O cuando existe afectación multifocal de un solo órgano no linfático. Por ejemplo, nódulos pulmonares o hepáticos, pero que sean múltiples. También cuando se afecta la médula ósea. Entonces, esto es el estadio 4. Recuerden que cuando un linfoma que aparece inicialmente en un ganglio invade otros órganos, ya se llama órganos como la médula ósea, sigue siendo linfoma, a diferencia de aquellos linfocitos que inicialmente afectan a la médula ósea, que puede ser sin compromiso de ganglios, pero las características de los linfocitos nos inducen a pensar que es un linfoma primario de la médula ósea. Por ejemplo, en este niño se ve que tiene una afectación a nivel inguinal e incluso vemos de que tiene una hernia umbilical, que el abdomen, aunque no se note mucho acá, tiene edema. Puede ser ascitis o puede ser además que está distendido y con compromiso visceral importante. El vaso puede crecer muchísimo, puede crecer hasta la fosa ilíaca inclusive. Y todo eso da un compromiso mecánico. Entonces el paciente va a tener
molestias digestivas. Sobre esto se puede sobreagregar infecciones, por supuesto. En este caso, el paciente tiene una infección estafilocócica, como ustedes ven en los pliegues inguinales. ¿Cómo establecemos riesgo? ¿No? Entonces tenemos que ver que a veces los pacientes tienen un estadio 1, pero de repente su riesgo es más alto, tiene otros factores de riesgo que lo convierten en un pronóstico desfavorable. Puede tener un pronóstico favorable o puede tener un pronóstico desfavorable. Incluso puede tener un estadio clínico 1, pero si es que tiene un compromiso extenso en el cuello, por ejemplo, se convierte en un riesgo desfavorable. Entonces, vamos a ver, este es similar, este es un caso clínico, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué cosa es lo que ven? Un paciente con un gran cuello, ¿no? Totalmente ancho el cuello y se ve como una tumoración difusa, pero no se ve en ninguna otra parte. No tienen las axilas, no tienen el timo, no tiene compromiso en ningún lado. Solamente está localizado en el cuello. ¿Qué les parece? ¿Sería un estadio 1, 2, 3, 4? ¿Alguien quiere hablar? Estadio 1, doctora. Estadio 1, ¿no es cierto? Porque tiene un compromiso bien localizado. Sin embargo, por la magnitud de la tumoración, ¿será el pronóstico favorable o desfavorable? Desfavorable, definitivamente. Ese es el compromiso que se ve hacia afuera, pero hacia adentro este paciente tiene mucho daño a nivel de los cuerpos vertebrales. Ha entrado la enfermedad, ha infiltrado, además de los ganglios, ha infiltrado vértebras. Entonces, ahorita él está estable, lo ven ahí en una posición erguida, sostenido prácticamente por el tumor. En el momento en que se haga el tratamiento para eliminar el tumor, esa columna va a quedar desestabilizada. Entonces se tiene que hacer un tratamiento conjunto con radioterapia, ¿no? Para reducir el tumor, con, en este caso, traumatología, para poder fijar las vértebras y evitar que seccionen a la médula espinal, ¿no? Porque a la hora que este tumor disminuye, ya no tiene soporte esa columna. De modo que su pronóstico es muy malo. Tiene que ser muy, muy específico la coordinación entre la radioterapia, primero la radioterapia para tratar de reducir el tumor, luego la fijación con placas por medio del traumatólogo y luego la quimioterapia para continuar la reducción del tumor. Bueno, este paciente ha evolucionado mal, ¿no? Igual por la misma compresión mecánica, tiene pérdida de la sensibilidad y pérdida pues motora de la parte inferior. Ha ido progresando la enfermedad en ese sentido. Pero bueno, ahí estamos intentándolo. Ese es un caso de un estadio no avanzado, pero desfavorable. También puede ser desfavorable por otros motivos, ¿no? Entonces ustedes ven que los estadios iniciales de pronóstico desfavorable
son los que tienen estadio 1 o 2, pero que tienen uno o más de los siguientes factores. Por ejemplo, tienen enfermedad en el mediastino mayor de 10 centímetros, ¿no? Entonces tienen compromiso en el mediastino, grande, importante. Eso les va a condicionar edema subcutáneo, que también se llama edema en esclavina, y va a crepitar. Uno lo toca y suena. Eso también tiene que ver cuando hay afectación de 3 o más áreas ganglionares. Entonces, en el paciente que acabamos de ver, tiene compromiso de todas las áreas ganglionares del cuello, diríamos. Entonces, tiene 3 o más áreas ganglionares. La afectación por continuidad de órganos no linfáticos. En este caso, la vértebra, ¿no? La vértebra no es linfático y se ha afectado. Cosas diferentes, como por ejemplo que la velocidad de sedimentación sea más de 50 milímetros y que tenga síntomas B. Los síntomas B son fiebre, sudoración nocturna o sudoración profusa durante el día, disminución de peso, 10% del peso sin ningún motivo aparente en un periodo de más o menos 6 meses. Esos son los 3 principales síntomas B, pero algunos también refieren cansancio, astenia, prurito, de modo que también se consideran síntomas B. Entonces, este grupo va a representar la mitad de todos los casos de linfoma de Hodgkin. Sin embargo, ¿no?, en estos estadios iniciales, también tenemos un grupo importante que no tiene ninguno de los factores pronósticos desfavorables. Estos son más o menos un 15 a 20% de los casos y tienen una probabilidad de curación del 95%. En el caso de estadios iniciales, pero que tienen pronóstico desfavorable, se dice que tienen una probabilidad de curación muy buena, cercana al 90%. Pero esos datos no son locales, son de países desarrollados. Así que no sabemos muy bien. Acá no nos va tan bien cuando hay compromiso con pronósticos desfavorables. Entonces, hemos visto pronóstico favorable y desfavorable en estadios iniciales. ¿Cómo nos va en los estadios avanzados? Los estadios avanzados son los pacientes que tienen estadio 3 o 4. Ya saben ustedes cuál es estadio 3 o 4. Y eso es más o menos el 30 al 35% de todos los casos. Sin embargo, su posibilidad de curación es cercana al 80%. Debemos analizar en estos estadios avanzados los factores pronósticos antes de iniciar el tratamiento. Y esto es si es que tiene una albúmina en sangre menor de 4 gramos por decilitro. Si es que la hemoglobina es menos de 10.5. Si es que es hombre. El hombre tiene más posibilidades de hacer el linfoma de Hodgkin y además es un factor de mal pronóstico el género, ser varón. Estar en un estadio 4. Tener una edad mayor de 45 años. Que el recuento de leucocitos sea mayor de 15.000 por milímetro cúbico. Que el recuento de linfocitos sea menor de 600 o menos del 8% del recuento total de leucocitos. Entonces, todo esto va a constituir los factores pronósticos en los estadios avanzados. Mientras más factores negativos tenga, obviamente va a bajar la posibilidad de curación o va a tener un tratamiento más largo o va a tener más complicaciones. Una vez que hemos visto al paciente
en sus síntomas, en su estadio, en su pronóstico, vamos a establecer el tratamiento. Y hemos dicho que el tratamiento puede usar radioterapia y quimioterapia. Entonces, acá tenemos unos esquemas. Me voy a ir para acá para ver estas pruebas que se deben hacer. Además, para poder tener un buen seguimiento. Al paciente se le debe hacer pruebas de imagen, ¿no? Entonces tenemos una buena anamnesis o pruebas de laboratorio que hemos mencionado y debemos hacer pruebas de imagen. Desde una tomografía en que hagamos cuello, tórax, abdomen y pelvis y que de preferencia se midan los ganglios, se midan las lesiones para poder luego evaluar la eficacia del tratamiento. Se dice que sea mayor de 1.5 centímetros, las que pueden ser neoplásicas. En realidad es mayor de 2 centímetros. El PET, que es la tomografía por emisión de positrones, es la que se debe hacer basal, de preferencia, y luego ya cuando se termina el tratamiento, si es que el paciente va muy bien, si es que vemos que el paciente no va muy bien, le podemos hacer en el intermedio del tratamiento. Por ejemplo, si pensamos en dar 4 ciclos de terapia, después del segundo ciclo tenemos que hacer un PET para evaluar la respuesta. Entonces, para eso es que sirve la prueba. ¿La biopsia de médula ósea será necesaria? La biopsia de médula ósea solamente es necesaria para el estadiaje, para ver si es que hay compromiso. Y obviamente si en el hemograma tienen alteraciones de citopenias, también se puede hacer la biopsia de médula ósea, pero principalmente es para estadiaje. ¿Se debe hacer un electrocardiograma? Sí, se debe hacer. Además, la medición de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, porque va a recibir un tratamiento que es tóxico para el corazón. Entonces, el paciente tiene que tener una fracción de eyección mayor de 60%. También se puede hacer una resonancia cardíaca y si son personas mayores, de todas maneras, debe ser evaluado su riesgo por cardiología. Espirometría en antecedentes de enfermedad respiratoria. En las mujeres jóvenes se tiene que hacer el test de embarazo. Las terapias también pueden causar esterilidad. Entonces, como esta es una enfermedad que le da a personas jóvenes, principalmente alrededor de 25 o 30 años, y luego después de los 60 años, entonces es importante preservar la fertilidad. Todo depende del paciente. El paciente tiene que firmar un compromiso de que no desea que le preserven si es que así sucede, pero lo normal es que se preserve por la toxicidad medicamentosa. Entonces, en el caso del linfoma de Hodgkin clásico, ya sabemos lo que es el clásico, hay tratamientos de primera línea para los que tienen pronóstico favorable. Entonces tienes un estadio localizado y dices, este es un estadio 1 y tiene un pronóstico favorable. Le voy a dar la opción A, que son 2 ciclos de ABVD y radioterapia. O decido que no le voy a dar radioterapia y solamente le voy a dar quimioterapia y que va a depender del PET. Si es que el PET es negativo, ya no le voy a dar más tratamiento. Le he dado 3 ciclos. Y si es que el PET es positivo, le voy a dar nuevamente radioterapia y un ciclo más de ABVD. Entonces, esto principalmente para los estadios 1A. 1, estadio 1A, asintomático. 2A, es decir, que no tiene síntomas B. A significa no tiene síntomas B. B ya saben cuáles son.
Si es que tiene compromiso del vaso, se pone una S. Y si es que tiene compromiso extraganglionar, se pone en el estadio, sería un estadio 1AE. Muy bien. Y cuando son estadios localizados de pronóstico desfavorable, vamos a dar 4 ciclos de ABVD y radioterapia. Igualmente, la opción B tiene más ciclos de ABVD y el tratamiento, como siempre, también guiado por el PET. Si es que sale negativo, ya no necesita más tratamiento, y si es positivo, tenemos que darle más. ¿Qué sucede si es que el paciente, a pesar de que le damos esto, continúa siendo positivo? Entonces tenemos que dar otras opciones de tratamiento. Y esas opciones de tratamiento van por acá. Entonces hemos dicho, ABVD, ¿qué significa eso? Significa estos medicamentos: adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina. Este es el tratamiento estándar. Antes se usaba uno que se llamaba MOB, pero este inducía esterilidad y riesgo de producir leucemia. Con este esquema se ha reducido estos dos problemas de esterilidad y de leucemia. Entonces tienen menos toxicidad. ¿Cuál es la toxicidad real de este esquema de protocolo? Adriamicina. Adriamicina es cardiotóxica. Entonces, por eso es que es necesario tener una evaluación, sobre todo cuando son los pacientes mayores. Cuando son jóvenes, tal vez no sea necesario, a no ser que tenga un antecedente ya diagnosticado. Si es que este es el esquema estándar, sin embargo, si es que este esquema no resulta, tenemos otras alternativas. En Estados Unidos se usa mucho este esquema de la Universidad de Stanford, que se llama Stanford 5, y es un protocolo con muchos medicamentos. Ven ustedes que usa adriamicina, vinblastina, vincristina, bleomicina, mecloretamina, etoposide, prednisona, es decir, como 7 medicamentos, ¿no? Entonces, se usa mucho en Estados Unidos y se combina con radioterapia. Estos resultados en Estados Unidos, en los estudios que se realizan en Europa, no se han comprobado. De hecho, en Europa se usa el ABVD. Si es que tampoco da muy buen resultado estos tratamientos, en nuestro medio usamos el Stanford 5 como última alternativa, porque tiene mucha toxicidad. Entonces, generalmente, si no funciona el primer tratamiento, nos vamos a este de acá que dice ESHAP, ¿no? Que es muy activo, sirve para recaídas, tiene toxicidad, pero es controlada. Si es que la enfermedad, a pesar de todo eso, avanza, tenemos otras alternativas de tratamiento. Pero para evitar todos estos esquemas, si es que uno identifica bien el riesgo desde el principio en el paciente, lo que va a plantear es un tratamiento con quimioterapia de rescate y trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, se da el tratamiento, por ejemplo, de SHAP, y después de 3 ciclos se realiza un PET, y si es que la respuesta es apropiada, se va a tener el trasplante de progenitores hematopoyéticos. De trasplante autólogo. También se puede hacer trasplante halogénico, sobre todo para los pacientes que son jóvenes. Si es que antes del trasplante todavía hay enfermedad y el plan es hacer un trasplante autólogo, se debe utilizar un medicamento que se llama brentuximab como primera opción. También se pueden usar los otros esquemas,
para mejorar la respuesta, obtener una buena colecta de células progenitoras y continuar con los esquemas de acondicionamiento para eliminar toda la médula ósea y se le hace su trasplante. Esto solamente es para los casos que tienen factores de riesgo desfavorable. Todos los que tienen factor de riesgo favorable van a ir perfectamente bien con el esquema ABVD. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Por qué tenemos que hacer seguimiento a los pacientes? Si decimos de que han recibido su terapia, este ABVD se da cada 15 días y si solamente le vamos a dar 2 ciclos, en 2 meses ya el paciente puede estar sin necesidad de más tratamiento. Pero una vez que se ha finalizado todo el tratamiento, se debe hacer seguimiento por 2 motivos. Uno, para controlar si es que se presenta alguna recaída del linfoma. Y 2, los efectos secundarios del tratamiento. Hemos dicho que tiene toxicidad, ¿no? A diferentes órganos. Entonces debemos ver porque todas las personas no tienen la misma susceptibilidad. Entonces, se debe hacer seguimiento y las pruebas que se debe hacer. Y esto más o menos es por 5 años. Al cabo de 5 años, el paciente está de alta. Ya realmente no tiene casi posibilidades de recaída. Y obviamente si las tuviera, pues tendría que nuevamente hacerse el diagnóstico, el estadiaje y el tratamiento. Muy bien. ¿Algunas preguntas? Para continuar con el linfoma no Hodgkin. Bueno, vamos a continuar con linfoma no Hodgkin. Son totalmente diferentes en todo sentido. En la sintomatología, el linfoma no Hodgkin es más agresivo. En frecuencia, el linfoma no Hodgkin es muchísimo más frecuente. El Hodgkin es 2 o 3 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, el linfoma no Hodgkin está en el ranking de las neoplasias, de todas las neoplasias, en el 6º o 7º lugar. Solamente está primero algún tipo de cáncer digestivo, próstata y mama. Y luego ya viene el linfoma no Hodgkin. Entonces, vemos que también la imagen va relacionada con una tumoración ganglionar en el cuello. Pero la diferencia es que acá puede ser en el cuello, en la axila, o puede comenzar incluso en cualquier órgano no linfático. Puede ser del cerebro, puede ser del corazón, puede ser de la nariz, de
del pulmón, del riñón, etc. En cualquier lado puede comenzar este linfoma, ¿no? Entonces, generalmente es nodal, o sea que comienzan los ganglios linfáticos en como el 60%, lo que quiere decir que hay como un 40% que no comienza en el ganglio linfático y se llaman linfomas extranodales. Entonces, el linfoma, ya hemos dicho igualmente, de que todo el cuerpo están las cadenas ganglionares y los vasos linfáticos. Esta se llama linfoma, oma es tumor y linfático, ¿no? Entonces es un tumor linfático. Y dentro de las enfermedades neoplásicas hematológicas es la más frecuente, el linfoma no Hodgkin. El linfoma no Hodgkin va a representar el 66% de todos los casos de cáncer hematológico y se manifiesta generalmente en adultos entre 45 y 60 años. Las células de linfoma se van a dividir y crecer sin ningún orden, ¿no? Hemos dicho que también no se sabe su etiología, se postula que el virus de Epstein-Barr podría ser causante en muchos de estos subtipos de linfoma no Hodgkin, porque en algunas biopsias se ha encontrado rastros de ADN del virus. Pero eso no quita que cualquiera de nosotros podemos tener el Epstein-Barr, puesto que en los países principalmente en desarrollo es más frecuente. Y es muchas veces presentado previamente la mononucleosis infecciosa y que ha pasado inadvertida, pero que ha dejado huella en los linfocitos. Pero, como repito, no se sabe si es que es realmente una causa directa para la generación de estos linfomas, porque se piensa que es un déficit del sistema inmunológico. Ya lo hemos dicho cómo es que funciona. Hay una mutación, un reordenamiento de genes y estos hacen que se genere un linfocito clonal neoplásico. Lo han relacionado también con el uso de drogas inmunosupresoras, con el manejo de productos tóxicos, pesticidas, insecticidas, etc. También con fertilizantes. Estos ganglios pueden causar también fiebre y ser fiebre por enfermedad y no por proceso infeccioso. Y también pueden presentar los síntomas B que ustedes ya conocen, que es sudoración nocturna o sudoración profusa, fatiga, pérdida de peso, prurito, etc. Y como hemos mencionado, el tumor se puede manifestar en cualquier lugar del organismo y puede afectar un solo ganglio o varios ganglios. Y se puede diseminar, ya sea por vecindad o a distancia. Esa es la característica, es más agresivo que el Hodgkin. Entonces, acá vamos a ver que también, como en el Hodgkin, los hombres son más afectados que las mujeres. En la OMS estableció que había una incidencia mundial hace unos 5 o 6 años en los hombres de 5.6 por 100.000, con una mortalidad de 3.2 por 100.000, mientras que en las mujeres la tasa de incidencia fueron de 4.1 por 100.000 y la mortalidad de 2.4 por 100.000. Entonces se dan cuenta que hay diferencia, ¿no? En los hombres 3.2 por 100.000 mueren y en las mujeres 2.4. A veces solamente encontramos
síntomas B y no se encuentra ninguna otra evidencia de linfoma. Entonces tenemos a esos que son de difícil diagnóstico, mientras no los identificamos, solo lo catalogamos como síndromes linfoproliferativos. Los linfocitos B, es importante acá ver las inmunoglobulinas que pueden estar alteradas, porque estos linfocitos B van a tener una expresión diferente de las inmunoglobulinas de acuerdo al reordenamiento de genes que sufren. Recuerdan que les dije que había un proceso infeccioso y que eso podía dar lugar a un reordenamiento de genes y ese linfocito perdía su función, pero se quedaba depositado y con las mutaciones que tenía podía hacer una nueva generación de linfocitos clonales que iban a invadir y todo. Eso se aplica para los síndromes linfoproliferativos hasta que se diferencien. La localización más frecuente es en el tórax, el cuello, el abdomen, las amígdalas, pero también hay un grupo importante que afecta la piel y extranodal. Hemos dicho 40% y principalmente a nivel del tracto digestivo. Cuando se trata del sistema nervioso central, la clínica es lo que va a mandar. El paciente puede tener síntomas neurológicos, pero estos no son específicos para decir que ese es un linfoma no Hodgkin. Simplemente van a decir que tiene sintomatología neurológica y uno va a ir a investigar y de pronto puede encontrar por las imágenes evidencia de tumoración y que muchas veces por signos indirectos, como por ejemplo hacer marcadores tumorales o DHL o beta-2 microglobulina, encontrar que puede estar tratándose de un linfoma a nivel del sistema nervioso central. El 85% de los linfomas no Hodgkin ocurre en células B y el 15% en células T y NK. Hay los genes más implicados en la generación de estos linfomas B son la familia de genes que se llama BCL. Y puede ser BCL1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. O sea que son diferentes generaciones de genes. Para el diagnóstico, lo más importante siempre para todo diagnóstico es la historia clínica, donde se hace una anamnesis detallada y con eso luego tenemos el examen físico, donde, como en el caso del paciente de acá, ¿no? Ustedes describen todo lo que ven, el ganglio se ve a tensión, se ve una sola zona más nacarada, se ve que hay un conglomerado en el costado, incluso parece que hubiera una zona eritematosa o una zona abscedada. Entonces uno describe, ustedes creen que este se puede mover, que le duele o no le duele, que le dificulta la deglución, que estorba el movimiento del cuello, es decir, todo lo que uno pueda encontrar, ¿no? En el examen físico, los nódulos. Y luego vamos a los exámenes de sangre y vamos a hacer exámenes hematológicos, renales, hepáticos, etcétera, y vamos a hacer, muy importante, la deshidrogenasa láctica y la beta-2 microglobulina, las pruebas virales, porque hemos dicho que puede haber compromiso como un desencadenante. Y también nos va a servir para el tratamiento, porque imagínense que el paciente tenga HIV o que tenga hepatitis. Eso nos va también a escoger mejor nuestros esquemas de tratamiento. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico? La biopsia del ganglio, y esa biopsia no tiene que ser un pedacito de la biopsia, sino que tiene que ser de preferencia un ganglio completo, si es que podemos aislar un ganglio que sea neoplásico, es un ganglio que tiene más de 2 centímetros y que no esté dentro del conglomerado. Y si aún así no podemos identificar un ganglio aislado,
tenemos que ir a tomar una muestra profunda del conglomerado, tipo slash, como si fuera una tajadita de una naranja, se toma desde el centro hacia afuera, porque de lo contrario no vamos a tener una buena muestra que nos permita hacer el diagnóstico y la tipificación y la inmunohistoquímica y todo lo que se necesita. Luego que tenemos el diagnóstico del paciente por anatomía patológica, porque hasta el momento en que hacemos la historia clínica, el examen físico, los exámenes de sangre, solo es una presunción diagnóstica. La evidencia es la que te va a dar la biopsia y la anatomía patológica. Entonces, recién vamos a hacer el estadiaje. Y para eso significa hasta dónde está la enfermedad, si está localizada o si está a distancia. Para esto recién voy a hacer una punción de médula ósea para ver si está comprometida. Si es que estuviera comprometida, ya no importa si no hay ningún otro ganglio en el cuerpo más que el que hemos visto, es un estadio 4 inmediatamente. La médula ósea confiere estadio 4. También tenemos que hacer, si es que el paciente tiene síntomas neurológicos o la patología nos dice que es un linfoma que tiende a invadir el sistema nervioso central, debemos hacer una punción lumbar, extraer líquido cefalorraquídeo, estudiarlo y dar quimioterapia intratecal. Igualmente, tenemos que ver si hay compromiso de la mucosa gástrica, porque también puede verse afectada y en general como tumor extranodal. Las imágenes son importantes, ¿no? Porque nos permiten ver por dentro las cadenas ganglionares, si es que están afectadas o no. Entonces, lo mínimo, también una radiografía de tórax en un país donde hay tantos problemas de tuberculosis, y tenemos que ver también si es que tiene secuelas, aunque no esté la enfermedad activa. Tomografía, resonancia, y lo mejor, por supuesto, es la tomografía por emisión de positrones. El estadiaje es importante por el tratamiento y por el pronóstico. No es igual un estadio 1 que un estadio 4, a pesar de que podría ser un estadio 1 con muchas mutaciones y eso le pone un pronóstico muy malo. Sin embargo, siempre el estadio 4 va a ser el más avanzado. Se determina por el número, la localización, y ya sabemos que hay otros factores pronósticos. Entonces, acá rápidamente repasamos estadio 1, una sola localización, estadio 2, cuando tiene dos localizaciones, pero siempre conservando en un solo lado del mediastino. Estadio 3 es cuando tiene localización arriba y abajo del mediastino. Y estadio 4 es cuando hay compromiso extraganglionar. En este caso puede ser de la médula ósea. ¿Qué sucede si nosotros no tenemos ningún ganglio? Nada. Pero determinamos que el paciente tiene enfermedad, tiene síntomas B, le encontramos citopenias de repente persistentes, plaquetopenia, y que no tiene una explicación. Y por lo tanto le hacemos una prueba de médula ósea y encontramos que es un linfoma. Ahí, ¿qué podemos decir? ¿Es un estadio 4 o no lo es? ¿Qué podemos decir? ¿Qué dicen? No dicen nada. Doctora, en este caso, en el caso que está mostrando la imagen, ya ha salido, ¿no? Sería estadio 4. En este caso, como no tiene evidencia de ninguna enfermedad ganglionar, se considera un linfoma extraganglionar, o, dices tú, es un linfoma primario de médula ósea, porque no tiene en ningún otro lado. Cuando tenemos un compromiso, por ejemplo, en la figura número 1, en que solamente hay una localización en el cuello, entonces tú podrías decir, es un estadio 1 porque solo tiene una localización.
Pues no necesariamente, porque tienes que ver mediante las imágenes o mediante el PET si hay otras zonas que están comprometidas pero que tú no las ves. Y ahí es cuando determinas si es un estadio 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, si es que tenemos una lesión en el cuello y una lesión, por decirte, por debajo del retroperitoneo, se considera que la del retroperitoneo fue primero que la del cuello. Y eso, el tener retroperitoneo, ya es un estadio 3, porque tiene por abajo del mediastino y una localización en el cuello. Pero se considera primario retroperitoneal, estadio 3. En el caso de la médula, si es que tiene un ganglio en cualquier parte del cuerpo, así sea uno, y tiene compromiso en la médula, es estadio 4. Pero si no tiene nada de enfermedad ganglionar, 0, 0, 0 todo, y lo único que se encuentra es en la médula ósea, se dice primario de médula ósea. En el estadiaje, ahí no es que el 1, el 3, el 4, no. Es un extraganglionar primario de médula ósea. Igualmente sería si tuviera, por ejemplo, en el cerebro y no tiene en ninguna otra parte. ¿Qué sucede? Entonces tú dices primario del sistema nervioso central. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos al paciente diagnosticado, ya le hemos hecho su biopsia, sus exámenes, tenemos que establecer su pronóstico y para eso vamos a tener también factores de riesgo para establecer el riesgo y el pronóstico. Entonces hay una clasificación de un grupo cooperativo que se llama ECOG. Y eso significa el estatus performance del paciente, cómo está. Entonces, cualquier persona que tiene una actividad normal, no tiene ningún puntaje, 0, grado 0. Pero si el paciente tiene actividad restringida, aunque camine y haga todas sus cosas, pero con cierta limitación, entonces ya tiene un puntaje de 1. Si es que tiene incapacidad para cualquier actividad laboral, ¿no? Y que quiere estar descansando, aunque la mitad del tiempo puede estar haciendo actividad, esos tienen un grado 2, un puntaje de 2. A partir de aquí, 3 y 4 ya es una capacidad muy restringida. Entonces el paciente está restringido para cuidados, no se puede bañar solo, no se puede cambiar, está más del 50% del tiempo descansando. Ese es un estadio de grado 3. Y cuando el paciente definitivamente todo el día está en la cama, está con pañal, le dan de comer en la boca, no hace nada, ese es un estadio 4. Como ustedes comprenderán, estadio 3 y 4 son malos. Estadio 1, 2, grado, no son tan malos. Pero vamos a ver que esto se complementa con otros. Entonces, acá tenemos lo que se llama el índice pronóstico internacional, donde vamos a aplicar diferentes parámetros. Por ejemplo, factores de riesgo. Si es que el paciente tiene más de 60 años, tiene un punto de riesgo, ¿no? Si es que en el estadio que acabamos de ver, el estadio de Ann Arbor, ese estadio donde dices tienes estadio 1 porque solamente tiene una localización, estadio 4 porque está localizado extraganglionar, compromiso visceral, etc. Si es que el estadio es 3 o 4, un punto. Si es que la deshidrogenasa láctica está por encima de lo normal, un punto. Si es que tenemos más sitios nodales comprometidos, más cadenas comprometidas, ¿no? Es un punto. Si es que el ECOG, que es el estado funcional, estatus performance,
es mayor o igual a 2, tiene un punto. Entonces, si un paciente tiene todo esto, tiene 5 puntos. 5 puntos para el índice pronóstico. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tiene 5 puntos, 4 o 5 puntos, ya es un riesgo alto y se considera una pobre sobrevida. Sin embargo, si es que solamente su puntaje es hasta 1, se considera un riesgo bajo. Si es que tiene hasta 2 puntos, se considera un intermedio bajo. Y si es que tiene 3 puntos, es un intermedio alto. Por ejemplo, que tenga DHL alta, que tenga 60 años. Y que tenga un ECOG mayor de 2. Ya tiene 3 puntos. Ya tiene un riesgo intermedio alto. Como ven, la edad también es importante. Hemos dicho de que el linfoma no Hodgkin es más frecuente y además de que tiene muchos subtipos. En algunos sitios han clasificado más de 60 subtipos de linfoma no Hodgkin. Y esta es la clasificación que engloba a todas las neoplasias de tipo linfoide, ¿no? Entonces acá vemos que dice de células B y vamos a ver otra clasificación que dice de células T. Todo es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá consideran a las neoplasias de células B y acá ponemos al linfoma linfoblástico precursor de las células B, que es el equivalente de la leucemia linfoblástica precursora de las células B, que le da principalmente a los niños. Y luego tenemos de unas células B, pero que son, se consideran neoplasias periféricas. Y ahí están las leucemias crónicas, principalmente linfocítica crónica, el linfoma linfocítico, la leucemia prolinfocítica, el linfoplasmocítico, etc. ¿Ya? Lo que quiero decir es que tienen una subclasificación y vemos que hay muchísimos linfomas. Y dentro de los linfomas B, de las células B maduras, ¿no? Hemos visto periféricas, hemos visto precursoras, y hay uno que se llama células B maduras. Entonces acá están los linfomas difusos de células grandes B. Y vamos a ver diferentes subtipos de acuerdo incluso al lugar donde están. Entonces por ejemplo, dice linfoma de células grandes B difuso no especificado. Los que tienen, por ejemplo, además de esta característica, compromiso del BCL2, del BCL6, se considera, se le llama doble hit o doble alteración. Y tenemos acá de las células del centro germinal, células del centro germinal. Y vamos a ver que también hay un linfoma primario, ¿ven? Primario, difuso, de células grandes B del sistema nervioso central. Y también hay un linfoma cutáneo. Y acá vemos diferentes subtipos solamente para que tengan en cuenta todos los subtipos que hay. Y seguimos y hay muchísimos más. Y vamos a fijarnos en el último, el que dice linfoma de células B inclasificable, con características intermedias entre linfoma difuso de células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico. Como ven, este es un linfoma que no se clasifica,
¿no? Porque tiene dos tipos diferentes. Hodgkin es Hodgkin y es no Hodgkin a la vez. Entonces, cuando ustedes hacen una biopsia superficial, de repente solamente van a captar uno de estos subtipos, pero si hacen una biopsia de ganglio completo o una biopsia extensa, vamos a poder tener el diagnóstico preciso y que por supuesto es de muy mal pronóstico porque tiene como dos patologías en una. Así como hemos visto que hay linfomas no Hodgkin B, antes se pensaba que eran más numerosas, sin embargo se ve, hemos dicho que el 85% son de tipo B, pero se pensaba que todas las cutáneas eran T y que no habían B cutáneas, pero ya hemos visto que sí. Y acá también están clasificadas las células T y NK, las mismas características, pero con células T. Entonces vemos acá que también hay micosis fungoide y síndrome Sézary. El micosis fungoide es la parte crónica del linfoma y el síndrome Sézary es la parte aguda del mismo linfoma. Otros linfomas, todos de tipo T o NK. Y vamos a mirar acá que hay un subtipo que se llama linfoma y leucemia de células T en adultos, que es causado por el virus linfotrópico humano, que es el HTLV1. Y este linfoma es muy agresivo en la forma aguda. Casi todos los pacientes se presentan con la forma aguda. Es frecuente, no es muy frecuente en el mundo, pero sí es más frecuente en Asia y en América Central y América del Sur. Por la gran cantidad de pacientes que están contaminados con el HTLV, pero como es asintomático, muchos lo tienen y ni siquiera saben que lo tienen. Y de pronto hacen esta enfermedad que afortunadamente no es muy frecuente y se les encuentra esta positividad. En la forma aguda, el paciente no sobrevive ni 3 meses. No hay ningún medicamento que pueda controlarlo. Cuando se presentan con la forma linfomatosa, que es algo así de comportamiento crónico, el paciente tiene una sobrevida más larga, independiente del tratamiento que se le dé. Todos estos son los linfomas cutáneos de células T y NK, para que vean la cantidad. Y también los linfomas cutáneos de células B. Esta es la característica en anatomía patológica. En el Hodgkin, la infiltración tumoral no es muy grande, por eso es que el pronóstico es mejor y tienen un alto contenido de células inflamatorias que generalmente están rodeando a las células de Redi-Steinberg. En el caso de los linfomas no Hodgkin, es una infiltración compacta de células clonales neoplásicas. Esa es la diferencia. Y vamos a mirar rápidamente el principal linfoma de todos los linfomas no Hodgkin. El linfoma difuso de células grandes B es el más frecuente, de 35 a 40% de todos los linfomas. Es generalmente una masa única que crece rápidamente, así que puede ser un estadio 1 y tener un gran compromiso. Entonces, acá les voy a comentar un caso de un paciente que debuta con dificultad para deglutir. Y lo único que se encuentra
es un tumor a nivel de la bifurcación de los bronquios y se hace la biopsia y se ve que es un linfoma no Hodgkin. Se busca por todos lados, se hace el estadiaje y no se encuentra. ¿Qué estadio estaría este paciente? Es un estadio 1, es una masa única y es ganglio, o sea que ni siquiera es extraganglionar. Esta masa única crece rápidamente y el paciente tiene dificultades. Si ya tenía justamente porque tenía dificultades para deglutir, comienza a tener también problemas respiratorios. Conclusión, radioterapia, ¿no? Porque es una masa única y la parte anatómica donde se encuentra es lo que da un peor pronóstico. Se le hace radioterapia al paciente y disminuye la masa. Entonces, simplemente se le observa. No pasan ni 3 meses y el paciente otra vez está con el mismo problema. De hecho, la masa ha crecido más, pero no ha dado otras masas. Entonces, se propone que se va a dar nuevamente radioterapia. ¿Resultado? No, ninguno. Ya no funciona la radioterapia. Entonces, se da quimioterapia. Con la quimioterapia, la masa se reduce, pero nuevamente crece, lo que quiere decir que hay recaída precoz. Ustedes dirán, podemos hacerle cirugía. Normalmente no es más que en la de sistema digestivo, en que la cirugía tiene éxito en los linfomas, porque es una masa única, porque cuando hay en otros lados el estadio avanzado ya no funciona tampoco ese tratamiento. Muy bien, entonces es un ejemplo de cómo un estadio 1 puede ser mortal. Este tipo de linfomas es más frecuente en mayores de 50 años. Se ve en la infancia, pero muy, muy raro. El curso es agresivo, pero tiene buena respuesta a tratamiento de quimioterapia. De hecho, pueden tener un 70% de remisión a la inducción, o sea, al tratamiento que se le da como primera línea. Eso no quiere decir curación, solo quiere decir que la enfermedad remite, pero no sabemos si es que va a recaer. Esta enfermedad generalmente tiene un patrón difuso y los núcleos son multilobulados y con nucleolos. Puede haber afectación extraganglionar, principalmente hígado, vaso y a veces intestino. Tiene estos marcadores. En el Hodgkin habíamos dicho que el Hodgkin clásico tenía marcador CD15 y CD30 y que el Hodgkin no clásico tenía marcador CD20. Entonces acá, que son las células B, tienen marcadores específicos y en este caso es el CD19, CD20, CD10. Estos tres son marcadores de células B, por eso se llaman PAM-B. Y el CD5 es un marcador de células T. En este caso lo están poniendo como un control de que no es célula T, CD5 negativo. Pero generalmente viene el compromiso de los genes BCL, BCL6 y BCL2. Un 30% vienen del centro germinal, igual que los linfocitos del linfoma de Hodgkin. Por eso es que hay un tipo en que hay Hodgkin y no Hodgkin a la vez. En un 15% puede tener la translocación 14-18 y también vemos de que estos cromosomas los vamos a ver afectados en diferentes subtipos de linfoma. Puede también asociarse con inmunodeficiencia en los pacientes que tienen SIDA, en los que tienen alteración de la inmunidad T, en los que puedan haber tenido positivo el Epstein-Barr, ¿no? Y también
Este linfoma se puede presentar en los derrames pericárdicos, pleural, ascítico, y tienen, por supuesto, muy mal pronóstico. Tiene tendencia a ingresar e invadir el sistema nervioso central, por eso una vez diagnosticado este paciente se le tiene que hacer profilaxis del sistema nervioso central con quimioterapia intratecal, o si es que ya se encuentra compromiso, debe hacerse una quimioterapia sistémica. El linfoma folicular es el segundo en frecuencia de todos los linfomas. A diferencia del primero, que es un linfoma de alto grado de malignidad y de presentación rápida, aguda, etc., este más bien es de presentación indolente, curso lento, afecta a adultos de mediana edad, los ganglios linfáticos aumentan progresivamente y no le dan dolor. El paciente muchas veces ni se percata de que tiene crecimiento ganglionar hasta que ya están bastante avanzados. Y para eso tienen que haber pasado por lo menos 5 años. Por eso es que a veces en procedimientos, controles de rutina, es que se logra evidenciar este tipo de linfomas. Este tipo de linfoma es curable, probablemente cuando recién se detecta al principio, pero si es que ya tiene varios años, ya no es curable. La apoptosis es irreversible. Tiene patrón nodular, hace folículos de diferente tamaño y además tiene la posibilidad de transformarse. Las células del centro germinal comienzan a mutar, se hacen más grandes y de lo que antes formaban 5 folículos, 10 folículos, ahora forman más de 25 folículos. Esos son los estadios histológicos. Cuando es un estadio 1 y 2, tiene pocos folículos, sigue siendo indolentes. Pero el estadio 3, que es donde ya tiene más folículos, es el que se considera transformado a alto grado de malignidad de células grandes B, es decir, el primero que hemos visto. Como avanza lentamente, tiene la oportunidad de infiltrar vaso, hígado, médula ósea, ¿no? Y entonces muchas veces cuando se afecta la médula ósea comienza a haber alteración en el hemograma y eso se condiciona un estudio y se termina con el diagnóstico de este tipo de linfoma folicular. Los marcadores, al igual que el anterior, PAN-B, 19, 20, 10, CD5 negativo. Y también está el compromiso de los genes BCL, ¿no? Que el BCL2, cuando está sobreexpresado, hace que la célula sobreviva y que no haya apoptosis. Un 40% puede sufrir una transformación histológica maligna, ¿no? Lo que habíamos dicho, que estadio histológico 1, 2 es cuando tiene pocos folículos, 3 cuando aumentan los folículos. Y eso va en relación al tiempo. Mientras más tiempo pasa, la enfermedad evoluciona hasta que se transforma en un linfoma de células B grandes. El linfoma de células del manto no es muy frecuente, pero sin embargo tiene 2 variantes, una aguda y una crónica, y por eso es que lo vemos, porque tiene diferentes pronósticos y diferentes tratamientos. Generalmente varones de 40 a 60 años. Los pacientes que tienen el curso agresivo tienen un mal pronóstico, ni siquiera 3 o 4, yo diría que 1 a 2 años y el paciente fallece. Lo peculiar es que estos son linfocitos pequeños de apariencia madura y que se pueden confundir con la leucemia linfocítica crónica o con el linfoma de linfocitos pequeños, que son más bien de un pronóstico favorable.
Sin embargo, también tienen los marcadores PAM-B, pero miren que acá el CD5 es positivo. En los anteriores el CD5 era negativo. Y acá se hace el hincapié de que el CD23 es negativo, porque las células son igualitas que las de la leucemia linfática crónica, pero la leucemia linfática crónica tiene este marcador CD23 positivo, y eso hace la diferencia. En el 70% de los casos tiene una alteración cromosómica que se llama translocación 11-14 y que tiene que ver con la ciclina D1 y la proliferación celular. La variable del manto crónico o indolente se comporta como la leucemia linfática crónica. Tienen un patrón difuso, la zona del manto, y la ciclina, aunque es positiva, también tiene una menor expresión del marcador Ki67. Tienen mutación para la inmunoglobulina pesada y se comportan en forma indolente. Por eso es que en este caso la terapia es solamente observar al paciente. El linfoma linfoblástico, que ya hemos dicho que es prácticamente igual comportamiento que la leucemia linfoblástica, y por eso está en gente joven, se asocia con gran masa mediastinal y compromiso del sistema nervioso central. Otro linfoma que merece la pena nombrar es el linfoma de Burkitt, que ocurre más que nada en niños africanos, compromete huesos faciales y está asociada a infección por Epstein-Barr. Sin embargo, tenemos que mencionar que este mismo tipo de Burkitt se presenta en los niños afroamericanos con compromiso abdominal. El mismo tipo, pero la presentación es abdominal, mientras que en los niños africanos son los huesos faciales. También sus marcadores son PAM-B. La predomina en los niños, se presenta de una manera agresiva, pero afortunadamente es muy sensible al tratamiento y revierte rápidamente. En el 80% tiene esta alteración, que es la translocación 8-14. Entonces eso no le da un riesgo desfavorable, por el contrario. ¿No? Y hay un linfoma que se llama Burkitt-Like, es decir, es parecido al Burkitt y también tiene los mismos marcadores, translocación 8-14, compromiso del 14. Cuando hay dos alteraciones simultáneas es peor pronóstico. Se habla de la historia familiar, se dice que los familiares directos tienen hasta 4 veces más posibilidades de hacer linfoma que el resto de la población. Y se han descrito series en que hay hermanos en que tienen el linfoma, ¿no? Entonces, en una familia, varios pueden presentar esta patología. Las infecciones que se han relacionado con el linfoma, el Epstein-Barr, el VIH, el HTLV1, el Helicobacter pylori, el herpes virus 8. Y sí hemos dicho también que en la génesis del linfoma está el uso de inmunosupresores, los desórdenes del sistema inmune. Entonces, los pacientes que tienen AR, lupus, Sjögren, tienen mayor riesgo de tener este tipo de linfomas y también de leucemias. Y los pacientes que han sido trasplantados de órganos sólidos o incluso de médula ósea, en el caso del trasplante por órganos sólidos, se asocia a la inmunosupresión. Hemos dicho, repetimos, que es un trastorno del sistema inmune. Entonces, al haber una inmunosupresión
permanente, como son los trasplantados de órganos sólidos, estos desarrollan un linfoma no Hodgkin que afortunadamente es transitorio y desaparece al quitarle la inmunosupresión o cambiarla simplemente por otro. Y en el caso de los trasplantes de médula ósea, son debidos a la quimioterapia de acondicionamiento, que pueden dar un rebote hacia un linfoma. Entonces, por las altas dosis de quimioterapia que se reciben. Hay otras inmunodeficiencias, pero que son bastante enfermedades raras, así que no influyen mucho en la incidencia o en la prevalencia. Los pronósticos van a depender del tipo, del estadio, de la edad, de las comorbilidades. Entonces, hay índices de pronóstico internacional. Un linfoma indolente puede vivir mucho tiempo y ser asintomático. Justamente por ser asintomático se diagnostica tardíamente. Y cuando está diagnosticado tardíamente ya suele estar en un estadio 3 o 4. Los linfomas que son agresivos, considerados agresivos como el linfoma difuso de células B grandes, pueden causar la muerte más rápido, pero sin embargo, si responden bien a la quimioterapia, pueden incluso ser curados, mientras que los indolentes, en los estadios avanzados, es imposible de curar. Existen nuevas drogas que son como terapias dirigidas contra el tumor, contra alguna mutación específica o contra un marcador también, ¿no? Entonces, como factores predictivos negativos en los linfomas indolentes, ser hombre, tener más de 65 años, estar en estadio 3 o 4, tener la deshidrogenasa láctica elevada, síntomas de, y tener la velocidad de sedimentación mayor de 30. Los pacientes que tienen factores de riesgo bajos, lo que nos dice de 0 a 1 es un riesgo bajo, entonces tienen un chance de una sobrevida mayor. Los indolentes pueden vivir hasta 10 años o más. Los que tienen riesgo intermedio, su sobrevida va a ser menor. Los linfomas mal, que significa de tejido mucoso, el tejido linfático asociado a la mucosa, generalmente tienen buen pronóstico porque se hace cirugía y se saca todo el tumor y no hay una recurrencia. Por eso es que los linfomas primarios gástricos tienen una sobrevida alta, 89% a 3 años. Después del tratamiento, también hay factores de riesgo, las complicaciones de tratamiento a largo plazo, hay problemas médicos por la radiación, la quimioterapia, que puede condicionar cardiopatía, otros tipos de cáncer. También los sobrevivientes pueden tener ansiedad, síntomas somáticos, etc. Para el tratamiento hay guías, ¿no? Y en todo se tiene que determinar el estadio, el grado, el tipo histológico, la localización, la DHL, y de acuerdo a eso ver lo que es mejor para el paciente, que puede ser quimioterapia sola, quimioterapia más radioterapia, inmunoterapia o modificadores de la respuesta biológica, ¿no? Inmunosupresores, anticuerpos monoclonales. Si todo este arsenal terapéutico no funciona, no es apropiado para estos pacientes, entonces tenemos que recurrir a los estudios clínicos. No es ético recurrir al estudio clínico antes que dar todas las terapias estandarizadas previamente. Solo si es que ya se ha intentado todo y no ha habido ninguna respuesta, el paciente está condenado, entonces puede tener una oportunidad con un estudio clínico. Los pacientes indolentes
pueden tener radioterapia local, pueden tener quimioterapia y también puede uno adoptar el observar y esperar hasta que haya síntomas. También hay tratamientos de investigación con diferentes anticuerpos monoclonales. Para los que están avanzados, entonces se puede incluir una quimioterapia combinada como el CHOP, el CEP o el CEMOP. De hecho, lo preferido, porque generalmente estos pacientes son mayores, es el CVP, que quiere decir ciclofosfamida, vincristina, prednisona, ¿no? 2 quimioterápicos y un corticoide. También se puede utilizar análogos de nucleócido, alquilantes orales, también se puede dar terapia oral. Esta es una terapia endovenosa y vía oral, la prednisona se da vía oral. Cuando es agresivo, el tumor se tiene que actuar más rápidamente y se puede dar quimioterapia o quimioterapia con radiación o radiación sola o quimioterapia con cirugía o inmunoterapia. Estos son los marcadores de acuerdo a lo que la célula exprese. Si es que tiene un CD20, el rituximab es de elección. De hecho, el esquema CHOP, ahora el estándar es R-CHOP para todos los linfomas de tipo B que expresen el CD20. Si es que el paciente tiene factores de riesgo, pero es joven, lo recomendable es, además de la quimioterapia, pasar a un trasplante de médula ósea, porque eso les va a dar una sobrevida mucho mayor, incluso hasta la curación. Cuando está avanzado, también podemos dar quimioterapia, inmunoterapia, o en este caso la inmunoterapia puede ser incluso solo paliativo. Estos pacientes que son agresivos avanzados pueden tener o refractariedad al tratamiento, con lo cual no hay nada que hacer, lo único que quedaría es un ensayo clínico, o pueden tener relapso después del tratamiento. Y si es que tienen relapso, se puede volver a intentar el tratamiento con diferentes esquemas. Entonces acá vemos el esquema R-CHOP, que significa 4 medicamentos y una vía oral, que todos los de acá son parenterales y el último es vía oral. O puede ser el R-CHOEP, en que le agregamos otro quimioterápico, le damos más potencia. Además, hay esquema que se llama el Mega-CHOP, o sea que es más dosis de estos medicamentos. Hay diferentes esquemas, también dosis ajustada en que se va y dosis escalonadas también. Todo esto puede producir toxicidad hematológica. De hecho, produce toxicidad en la piel y las faneras, por eso es que se cae el pelo, se quiebran las uñas, la piel se pone seca. Y también a nivel de la médula ósea se afecta con todos estos medicamentos y se tiene que recurrir a estimulantes de crecimiento de neutrófilos como el filgrastim. ¿No? Entonces, una vez que el paciente recupera sus neutrófilos, más de 500, se puede repetir las dosis siempre y cuando no haya ningún proceso infeccioso de por medio. Otros esquemas que se usan, acuérdense que también usábamos ECHAP en casos de
acondicionamiento para el trasplante en el Hodgkin. Acá también se usa el CHOP para los pacientes que recaen del CHOP, ¿no? Entonces acá ven ustedes que este esquema es una mnemotécnica, es generalmente el nombre, la primera letra del nombre del medicamento. Otros esquemas. Más esquemas que se les va dando a los pacientes, pero no son los de primera línea. Primera línea, el gol estándar es el R-CHOP. Y otros esquemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Han atendido? ¿Han entendido? Doctora, una consulta. Sí. En el caso cuando tenemos un linfoma, por su localización, si es cervical, ¿no? En un ganglio, o si está localizado en miembros inferiores, ¿no? En la región inguinal, ¿tiene otro manejo o eso es independiente? No, siempre lo primero que vas a hacer es el diagnóstico. Ya lo tienes, digamos, en el cuello, ¿no? Entonces tienes que tener una buena muestra porque tienes que saber exactamente qué tipo de linfoma es para poder dar el tratamiento más adecuado. Al final puede ser que parezca que todo es radioterapia y un esquema de quimioterapia, pero no, también hay tratamientos inmunológicos que pueden favorecer. Tienes que ver la edad del paciente, los factores pronósticos favorables o desfavorables. Entonces, si está en el cuello, cirugía no se usa. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. La cirugía solamente es para sacar la biopsia. Y una vez que tienes el diagnóstico, si es que el tumor mide más de 10 centímetros, tienes que darle radioterapia. Si es que el tumor mide menos, con quimioterapia se va a desaparecer. Y tienes que tener cuidado porque de repente el tumor está profundo, tú ves hacia afuera como si fuera la punta de un iceberg, pero para adentro hay mayor compromiso y para eso es el PET. O la tomografía también ayuda, ¿no? Para ver qué tanto está comprometiendo los otros vasos, los músculos, etcétera, para no hacer daño, ¿no? Entonces, ahí tenemos muchos vasos, así que la radioterapia tiene que ser con acelerador lineal para que no dañe a los otros tejidos que están libres del cáncer. Y si es que vemos que hay mucho riesgo con la radioterapia, solamente vamos a ir a la quimioterapia y tratamiento de la lisis tumoral, porque al hacer un barrido con quimioterapia va a haber lisis, se va a romper y va a haber mucha producción de detritos celulares que van a taponear el riñón. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Si es que fuera en la ingle, pues lo más probable es que tenga extensión hacia la parte ilíaca y tenemos que hacer una exploración para ver bien el estadiaje, el grado de compromiso. Y también el mismo tratamiento, radioterapia si es grande y luego quimioterapia. Si es que el paciente es joven y ha tenido una citogenética mala, por ejemplo, mutaciones o un panel molecular adverso o que tenga doble compromiso de genes como que es BCL2 y BCL6 a la vez, así sea un estadio temprano ya es mal pronóstico, entonces tienes que darle quimioterapia y recuperarlo, hacer una consolidación con un
trasplante, que puede ser un alotrasplante, para que reciba más quimioterapia de la que pueda resistir y se recupera con las células progenitoras. Gracias, doctora. ¿No hay más preguntas? Les hablaba de que a veces el linfoma, que como su palabra lo dice, es un tumor de un ganglio linfático, a veces no se presenta así. Tenemos un caso de una señora de 53 años que lo único que ha estado presentando es malestar desde hace un mes por lo menos y fiebre. Fiebre, dice, por las noches me da un poco de fiebre, no está infectada y después ha comenzado a hacer, después de 2 o 3 semanas de eso, ha comenzado a tener sangrado. Sangrado por la nariz, o sea, epístasis, gingivorragia y petequias. Por ese motivo, más lo que he dicho de fiebre y malestar general, acude y se le hace obviamente un hemograma. Y lo único que se encuentra en el hemograma es que tiene citopenia leve en cuanto a los leucocitos, está como en 4.000 leucocitos. La hemoglobina está en 10 y las plaquetas están en 10.000. Entonces tenemos un problema serio con las plaquetas, plaquetopenia severa, y de ahí el sangrado. Entonces, ¿qué es lo que pensaríamos primero que tiene esta paciente? Difícilmente pensaríamos que tiene un linfoma, ¿no? Pensaríamos primero que por la plaquetopenia ha estado con algún tipo de sangrado y que tal vez tenga anemia leve por pérdida y que 4.000 leucocitos con una fórmula prácticamente normal no significa nada. Muy bien, entonces, ¿qué se hace con esa paciente? Al catalogársela como que de repente es una plaquetopenia inmune, se busca otros factores de riesgo inmunológicos, como ver si no tiene AR, si es que no tiene lupus, si es que no es una displasia, etcétera, pero se termina haciendo un aspirado de médula ósea. Y obviamente se le hace primero velocidad de sedimentación, se le hace pruebas de hepatitis, se le hace DHL, beta-2 microglobulina, para ver si es que todo es un proceso inmune en las plaquetas. Y sorpresa, lo que la paciente tiene es un linfoma. Un linfoma y que a veces por infiltración es que disminuyen las otras series, pero en este caso no había tanta infiltración, era como un 30% en la médula, de modo que no debería haber plaquetopenia. Lo que pasa es que sí que es una plaquetopenia inmune, pero a consecuencia del linfoma. Entonces, ese es un linfoma primario de médula ósea. La señora ha recibido su terapia y está perfectamente bien. Así que a veces la importancia de la anamnesis, de la historia clínica, del examen físico, para decir no tiene un linfoma ganglionar, sino que tiene un linfoma extraganglionar. Muy bien, si no hay más preguntas, les dejo para que estudien.
Doctora, en el caso que usted ha mostrado, la paciente ha tenido fiebre de origen desconocido. Bueno, ha estado febril, ¿no? Entonces, Sí, al no pensar en, bueno, al no asociar algo infeccioso, podríamos inclinarnos a paraneoplásico, linfoma, ¿no? Por eso más o menos me estaba inclinando al linfoma desde ese punto de vista. pues para que veas, no fue fácil el diagnóstico porque como era la plaquetopenia probablemente inmune, entonces te orientas a descartar problemas inmunológicos, ya que no tienes evidencia de ningún tumor. Y que si le tomas imágenes y todo, tampoco sale ningún tumor. Y si le haces ecografía, no tiene visceromegalia, no tiene nada. Entonces ahí mandatorio es el estudio de médula ósea. Pero sí, lo más importante es que uno dice, esta fiebre no es infecciosa. Y esta plaquetopenia puede ser paraneoplásica. Ah, gracias, doctora. Muy bien, entonces quiero recoger los temas de seminario. ¿Ya los tienen? Brian, ¿ya has visto con la conformación de grupos y han establecido qué tema quieren hacer? Brian Pérez, ¿no estás escuchando? Parece que no. Muy bien, eso queda pendiente. Para poder hacerlo, me voy a comunicar por el WhatsApp para de una vez tener el tema, porque a partir del lunes ya comienza a hacerse la exposición del seminario. Seminario, cada grupo, ustedes son 9 o 10, entonces tienen que hacer su grupo de 3 o 4 para los 3 seminarios. Muy bien, hasta mañana. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.